Si uno escucha a Pablo Iglesias, sacará la conclusión de que en España, en aquellas regiones de hegemonía y fuerte implantación de los nacionalismos etnoidentitarios, no hay ni derecha ni extrema derecha. Es más, si le escucha mucho, uno sacará la conclusión de que la asimilación entre el progresismo, las fuerzas de izquierdas y la complicidad con esos movimientos políticos nacionalistas es perfecta, indiscutible. Y por supuesto, todo eso es falso, rabiosamente falso. Y para salir de esa ensoñación hay que ir a las fuentes teóricas de esos nacionalismos etnoidentitarios. Lo peor del pensamiento político más genuinamente reaccionario. Romanticismo, idealismo, racismo, racialismo. Y la influencia que todos esos movimientos tienen en el presente es absoluta, sombría, estremecedora. Vayamos a las fuentes, y hoy en la tertulia vamos a las fuentes y las analizamos. Qué mejor que con el autor de un grandísimo libro recientemente publicado en El Viejo Topo, Románticos y Racistas, sobre los etnonacionalismos españoles. Charlamos con Jorge Polo Blanco y también con el prologuista de ese libro, un amigo de la casa, Pedro Insua, en una nueva edición de la tertulia que va a ser absolutamente esclarecedora y apasionante. No os la perdáis. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas amigos y amigas del Jacobino y bienvenidos a la tertulia. Una vez más, llevábamos un tiempo sin hacerla, pero eso no significa que la hayamos dejado de lado. Hemos empezado nuevos formatos, la hora jacobina, el consultorio laboral, seguimos con el cuadrilátero. Va creciendo el Jacobino y, por tanto, bueno, la periodicidad de la tertulia disminuye, pero para compensarlo, hoy yo creo que vamos a tener una de las ediciones más interesantes, yo me atrevería a decir más interesantes de la tertulia, porque estamos pues con dos personas que son 101% el jacobino. Pueden ser una definición gráfica, corpórea de lo que era este proyecto cuando lo iniciamos algunos compañeros. Tengo el gusto de saludar a Jorge Polo Blanco, que es doctor en filosofía, profesor en Guayaquil, que de hecho he estado recientemente en su ciudad de acogida, porque él es español, y que ha escrito un libro fantástico del que vamos a hablar principalmente. Ahora os lo presento al libro, pero lo primero de todo, saludar a Jorge. Jorge, un placer y muchas gracias por estar en el Jacobino. ¿Qué tal, Guillermo y Pedro? Un saludo desde Ecuador. Nada, un placer. El honor es mío y con muchas ganas de no dejar indiferente, ¿no? Hay que dar la batalla. Gracias por invitarme, en cualquier caso. No, hombre, un honor. Y como bien has dicho, Jorge, pues estamos con el prologuista de este libro del que os estoy hablando, que os lo voy a enseñar ya, no al prologuista, sino al libro, porque al prologuista lo podéis ver, Románticos y Racistas, sobre los etnonacionalismos, orígenes ideológicos de los etnonacionalismos españoles. El prologuista de este libro, publicado en El Viejo Topo, es nuestro amigo Pedro Insua. Pedro, un placer. Me decía alguien que ya has estado, creo, en todos los formatos. Creo que eres la primera persona, bueno, aparte de los presentadores, en todos los formatos de la casa. Bueno, faltaría el consultorio laboral. No descartamos invitarte también. Un placer, Pedro. Un placer, muchas gracias por invitarme. Y nada, y gracias a Jorge. Tuvo una paciencia, Jorge, eso no lo sabéis, eso está entre bastidores, con el tema del prólogo impresionante y que le agradezco. Y nada, y encantado de estar aquí, vamos, de nuevo acompañando a Jorge. Tuve el placer de acompañarle en una presentación en la librería. Metafilosofía es, ¿no? Se llama la librería. Metafilosofía. Es metalibrería. Metalibrería, eso es, metalibrería. A Metalibrería en Madrid. Y era, pues, un placer de nuevo estar aquí con él y contigo, Guillermo, como siempre, por supuesto.
La verdad es que fueron 2 presentaciones magníficas. Yo me dio rabia no poder ir a la de Madrid. En Barcelona estuviste con otro maestro para el jacobino como Félix Ovejero, que Sin por duda. desgracia no nos ha podido acompañar hoy. Yo voy a empezar con una pequeña anécdota que me contaba alguien muy cercano al Viejo Topo, no diré el nombre, sobre Miguel Riera, editor del Viejo Topo y figura insignia del Viejo Topo, y me decía: Miguel, la cantidad de dinero que habrá perdido por atreverse con el nacionalismo. Y es verdad, el Viejo Topo es una excepción en España y en la izquierda española, inequívocamente la izquierda española, aunque hay izquierdas y vamos a hablar de esto largo y tendido, pero es verdad, Miguel Riera y el Viejo Topo se han atrevido y lógicamente, pues otras editoriales de la cuerda, pues y de las otras cuerdas, pues no se atreven con este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que merece una mención, aparte de un libro magnífico, hiperdocumentado, que no termino de acabar porque es extenso, sobre todo muy documentado. Y la primera pregunta va por ahí, Jorge. Me gustaría que nos contaras, porque te he escuchado, te he leído, que en cierta medida es un ajuste de cuentas contigo mismo o con algunos posicionamientos ideológicos, políticos o que tuviste en el pasado. Explícanos un poco esto. ¿Cómo Sí, contextualizas el sí, proceso de sí, sí. creación del libro? Es cierto, lo dije en la presentación de Madrid y en Barcelona, ¿no? Y bueno, y lo que has dicho del Viejo Topo, creo que merece la pena remarcarlo, porque has utilizado el verbo adecuado, el verbo atrever. El Viejo Topo se atrevió a publicar este libro, porque no es fácil, no es fácil encajar este libro en ninguna de las editoriales del panorama, bueno, de las editoriales que publican ensayo político en España. En fin, entonces mi agradecimiento al Viejo Topo será eterno, ¿no? Y a la valentía de, no por este libro solo, sino por su trayectoria, ¿no? De enfrentarse desde la izquierda a los separatismos, ¿no? Y sí, lo que me preguntas, ¿no? Fue un ajuste de cuentas conmigo mismo porque yo durante muchos años me tragué toda esa monserga. Bueno, o sea, es verdad que yo siempre he estado muy metido en la política desde que soy adolescente. Entonces, pero uno cuando se educa políticamente en España, en el campo de la izquierda, ya sea en el ámbito universitario, etcétera, si eres de izquierdas, tienes que asumir el discurso de la plurinacionalidad, del federalismo, del confederalismo, incluso del derecho de autodeterminación, ¿no? Y si no compras ese pack, no estás. No. Entonces, yo fui víctima de eso. No sé si víctima, es decir, yo compré ese discurso y me preguntaba Félix Ovejero en Barcelona que cuando yo, digamos, salí de la cueva platónica, ¿no? Cuando salí y empecé un poco a vislumbrar que aquello era un error absoluto y dije, bueno, no le supe decir, ha sido un proceso lento y además ha sido estando aquí en Ecuador, ¿no? Yo llevo en Ecuador casi 6 años. Cuando yo aterricé en Ecuador todavía traía en mi equipaje toda esa basura ideológica, porque es basura. Y paulatinamente me fui desengañando, ¿no? Y es verdad que ajusté cuentas conmigo mismo porque yo vengo de esa tradición. Yo, bueno, milité por ahí en algún partido trotskista y esas cosas, ¿no? Y yo me tragué todo eso. Y de verdad que uno, a nada que escarbes un poquito en las fuentes, que es lo que yo quería hacer en este libro, te das cuenta del delirio y de cuáles son las fuentes de las que procede todo esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es verdad que el libro ajusté cuentas casi biográficamente conmigo mismo y con mi propio pasado, ¿no? Claro, y uno con dice, tu ¿cómo pude evolución. yo asumir esto, no? En fin, sí. Pedro, te quería preguntar, y ahora nos metemos ya si queréis en materia y abrimos la conversación y la charla, pero desde los ojos de quien obviamente ha ido siguiendo el trabajo de Jorge, ha hecho el prólogo, ¿cuál es un poco la excepcionalidad de este trabajo muy bien documentado, ¿no? Que como Jorge en alguna ocasión ha dicho, no es un trabajo periodístico para situar a los espectadores del Jacobino y animarles a que lo compren y lo lean. Es un trabajo de un doctor en filosofía, muy documentado, tiene un cuerpo teórico importante. Y te lo digo, ¿cuál es la excepcionalidad o cuál es el valor de este libro? Que yo ya adelanto que desde mi punto de vista sí que es bastante excepcional, porque hay una ola ahora mismo de cierta literatura crítica con las derivas identitarias, y no digo que sea nada desdeñable ni despreciable, porque efectivamente hay algunas que son muy preocupantes desde el punto de vista del irracionalismo, de la quiebra del materialismo y tal, y por supuesto pues todo esto queer, ¿no? La teoría queer y todas estas cosas, ¿no? Y hay algunas otras más mainstream, ¿no? La trampa, estas cosas de la diversidad y de tal, que seguramente tengan más colchón detrás, ¿no? Críticas, ¿no? Al posmodernismo con un colchón detrás. En cambio,
la principal trampa identitaria, desde mi punto de vista en España, es aquella que pone encima de la mesa la privatización del territorio político y la extranjerización de millones de personas. Yo creo que eso es más grave que cualquier otra cosa, porque es la exclusión, la segregación de la comunidad política de millones de personas. Casi nada, ¿no? Y contra eso, salvo raras excepciones, y algunos de las excepciones estáis aquí, no veo tantas voces ni tantas fuerzas contra eso, ¿no? Veo pocas. Entonces, igual te adelanto un poco la respuesta, pero ¿qué ves tú desde los ojos de la persona que se ha atrevido contra estas cosas, Pedro, que has hecho el prólogo de este libro? ¿En qué ves que es excepcional el trabajo de Jorge? Pues yo creo lo que has dicho tú, la solidez, la documentación tan enorme, ¿no? que maneja y que se mete en un terreno que otros que se suelen meter se meten de una manera, digamos, no militante, por así decir, a la contra del nacionalismo, ¿no? Es decir, la filosofía alemana se tiene pues como un prestigio enorme, ¿no? Sigue teniéndolo en la universidad, en las universidades, el yugo germánico que hablaba Gustavo Bueno, ¿no? Sigue que apresa, y entonces a través de la hermenéutica de Gadamer, de toda la... sigue siendo, bueno, el propio Jorge Polo ya, digamos, puso el dedo en la llaga de un figurón que sigue estando en las universidades españolas y en prácticamente todo, que es Nietzsche, ¿no? Que políticamente es detestable, ¿no? Jorge Polo ha escrito el anti-Nietzsche, un libro yo creo muy bien visto, digamos, esa ideología como se viene movilizando con una serie de figuras que además ya la propia modo de tratarlas desde el punto de vista de la historia de la filosofía como excepcionalidades, como en plan héroe de Carlyle, ¿no? O sea, son Nietzsche, Marx, hay una excepcionalidad del genio, ¿no? Que ya está, el propio modo de abordar esas figuras ya está embarazado de la propia ideología en la que se están manejando esta gente, ¿no? Y entonces, a mí me parece que el libro de Jorge pues va directamente al tema, directamente a la fuente y sin ningún tipo de lastre ideológico en ese sentido. De lastre, por ejemplo, pues eso, burocrático incluso, ¿no? De la propia, esa fascinación que tiene la universidad por estos figurones. Jorge se ha desembarazado de todo esto, ¿no? Yo he seguido un poquito la trayectoria, sí, aún no nos conocemos personalmente, Jorge y yo, pero desde hace ya bastante tiempo, por redes sociales y tal, yo he visto cómo esa evolución en Jorge la he visto según, porque bueno, él me hablaba de vez en cuando, hablábamos, ¿no? Y tal, y yo he visto, porque no sé si estoy pecando de indiscreto y tal, pero Jorge... No. Llegaste a militar en Podemos, ¿no? O muy afín a Podemos o algo así, ¿no? Estuviste por Totalmente, ahí. Sí. Exacto. Entonces, bueno, claro, Podemos, sobre todo pues a partir del 15M, que es cuando empieza a perfilarse Podemos y tal igual, esa ideología está ahí metida. En buena medida, yo he tenido compañeros en filosofía, ¿no? Se han mantenido genuflexos ante la ideología que está alimentando el separatismo. Y entonces no son capaces de atacarlos por ahí, se rinden finalmente. Estoy pensando en varias personas que seguramente los dos conocemos, porque yo he estado pues, muchos años vinculado a la Facultad de Filosofía, ¿no? Yendo a seminarios con Jacobo Muñoz, precisamente, y muchos de los que están en el entorno, que estuvieron en el entorno de Jacobo Muñoz, ya fallecido, pues son candidatos a senadores por Podemos, tal, están en la órbita podemita, vamos a hablar en estos términos, pues que yo he sido compañeros de ellos, y están fascinados. No hay manera de zafarse del separatismo y de la de cultura, de todo el arsenal ideológico del que se alimenta el separatismo. No hay manera de que digamos, se zafen de aquello que alimenta permanentemente al separatismo, ¿no? Que es digamos, nebulosa ideológica, romántica, que está jalonado, que viene jalonado por esos autores que Jorge Polo
aborda sin ningún tipo de máscara, digámoslo así, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejo, no sé cómo decirlo. Entonces No, va por ellos, digámoslo así. No, y Pedro, yo además, decías que no quieres ser indiscreto, yo ya adelanto que lo voy a ser y voy a hacer preguntas muy indiscretas. Pues para eso está la tertulia, ¿no? Del jacobino, para ser indiscretos y para preguntar. Yo el tema de las evoluciones ideológicas o las evoluciones intelectuales, ¿no? Rompe un poco con esta idea que a mí me parece aberrante, de una suerte de racismo ideológico. Parece que nacemos anclados a unas ideas y tenemos que mantenerlas. No, es decir, otra cosa es explicar las evoluciones intelectuales que uno tiene, ¿no? Precisamente en un tiempo de devaneos y de movimientos por otra serie de intereses más bien espurios, que eso sí que es un espectáculo bastante bochornoso, como el que estamos viendo, ¿no? en las noticias de la actualidad constantemente, ¿no? Movimientos que no tienen nada que ver con evoluciones, ¿no? intelectuales ni sólidas, ni fundamentadas, ni explicadas. Yo la verdad que a Jorge le he conocido ya, al Jorge Polo jacobino, el Jorge Polo de este libro, y entonces, pues, ¿qué voy a decir? Pues era maravilloso, ¿no? Luz en el oscuro túnel, como decía Pedro. Yo creo que para meternos en materia, aunque ya estamos y ya Pedro ha adelantado algunas cosas muy interesantes, te preguntaría por esos fundamentos. Como vas a las fuentes, y hablas principalmente pues de dos evoluciones, de dos influencias de esa ideología alemana, ¿no? El romanticismo y el idealismo, que efectivamente gozan de un gran prestigio. Y luego lo vamos a hilar, si queréis lo dejamos para una segunda parte, con la fascinación de una suerte de izquierda fascinada con esa ideología, ¿no? Pero tú vas a esas fuentes y afirmas que son fuentes genuinamente reaccionarias, ¿no? Y que en buena medida hablas de la idea de cultura como una sustitución de tesis racialistas que seguramente hoy sean impresentables en el escenario público, pero que no dejan de ser un remedo en la idea de cultura de estas ideas racialistas. Explícanos esto un poco con más profundidad. Sí, o sea, claro, y lo que pasa es que hoy queda todo revestido con el nimbo de la cultura, que es esa palabra casi sagrada, ¿no? Si tú dices cultura, ya hay que agachar la cabeza, es que es cultura, ¿no? Y ese, bueno, eso es verdad que tanto Pedro como yo, lógicamente, lo hemos estudiado, entre otras cosas, en el mito de la cultura de Gustavo Bueno. Es que, claro, el mito de la cultura realmente es una fascinación que tiene un poder tan casi sobrenatural, es que claro, cuando ahí ya no hay manera ni de discutir, ¿no? La dialéctica queda suspendida. Es la cultura. Y la cultura es sagrada y en base a eso podemos justificarlo todo, ¿no? Pero realmente cuando uno empieza a escarbar en la genealogía de esa idea de cultura, uno va remontándose a las fuentes decimonónicas, bueno, ya incluso a finales del 18 con Herder, ¿no? Herder, Fichte, el mago del norte que llamaban, Hamann, ¿no? Ese que discutía con Kant, Novalis, Schelling, es que está ahí las fuentes, ¿no? Esa concepción del espíritu del pueblo, de la comunidad cultural, que bueno, el nacionalismo germánico fue el que lo elaboró de una manera más potente, más pregnante, más influyente, ¿no? Y claro, ahí arranca en ese romanticismo e idealismo alemán los discursos a la nación alemana de Fichte. Es un paradigma, es increíble. O sea, cuando tú lees a Fichte, es que piensas en el Tercer Reich. Hay gente que se ha enfadado conmigo muchísimo, pero ¿cómo dices esa barbaridad? Fichte no era un racista, digo, ya. Bueno, el tema de la sangre germánica no está del todo ausente en Fichte. Pero bueno, digamos que el supremacismo germánico es más lingüístico, cultural, pero viene de ahí. Viene de ahí porque luego el siglo XIX es un siglo complejo y apasionante, ¿no? Pero todo este tema del Volksgeist, del espíritu del pueblo, se acaba abrazando con el racialismo. Y como yo digo por ahí, medio con ironía, ¿no? Al final resulta que el espíritu del pueblo, que es una especie de comunidad espiritual herméticamente cerrada, ancestral, milenaria, ¿no? Casi como una cultura de los elfos, una cosa ahí medio mágica, no sé. Pero resulta que esa cosa tan espiritualista finalmente está llena de sangre, de glóbulos. Al final es la etnia. Y al final, digamos que los miembros de la comunidad espiritual del pueblo son consanguíneos. Al final es la sangre y la etnia. Y el romanticismo espiritualista se articula muy bien con el racialismo. Que bueno, el racialismo tiene una larga... Es verdad que el racialismo, digamos que tiene un origen más bien francés, ¿no?
curiosamente. Es verdad que luego se propaga por el mundo germánico, anglosajón, nórdico, pero es verdad que es más propiamente francés. Y el racismo es una realidad básicamente dieciochesca, ¿no? O sea, que el racismo ya venía rodando de antes, pero en el siglo XIX se anuda muy bien. Y todo esto que podría parecer completamente ajeno al galleguismo, al nacionalismo vasco, al catalanismo, no es ajeno para nada. Es que son las fuentes. Es que es ese romanticismo reaccionario del espíritu del pueblo, es ese racialismo, pero además no un racialismo, digamos, así como a nivel metafórico, no, un racialismo biologista, crudo. Eso está alimentando el catalanismo, el galleguismo y al vasquismo, ¿no? De una manera tremenda. Por eso precisamente os iba a preguntar. ¿no? Por eso precisamente os iba a preguntar a los dos si contestáis, si queréis, contestáis a los dos, quien quiera, y charlamos, ¿no? Pero, claro, hay una primera parte del libro en el que analizas las fuentes teóricas de todo esto, ¿no? Romanticismo, idealismo, racialismo, y luego lo trasladas, no a la política, al fragor de la batalla política de hoy, claro, o a las manifestaciones políticas de hoy, que luego podemos hablar. Yo creo que es interesante también para ver si eso se ha matizado y hasta qué punto se ha matizado o sigue vigente y sigue patente, pero sí al sustrato de unas ideologías que hoy tienen una pátina totalmente inmaculada, progresista, izquierdista y que son indiscutibles, además. Y sobre eso luego seguramente hablaremos, ¿no? Galleguismo, catalanismo. Vas a las fuentes y efectivamente analizas y dices, oye, mira, es que aquí hay una traslación muy clara de todas estas ideas abiertamente racistas, encastelado y tal. Tenemos algún amigo por ahí, Pedro y yo, en redes sociales que se enfada muchísimo, ¿no? Cuando sacas esto está descontextualizado. Está descontextualizado, joder. Pero es que cuando vas a contextualizarlo, sigues encontrando Sabino Arana, etc. Sigues encontrando las mismas tesis. Es decir, entonces... Claro, no. A mí me lo han dicho también, ¿eh? O sea, también me han dicho que el tema de la raza, por ejemplo, claro, es verdad que el racismo se propagó como la peste por Europa, pero claro, a mí no me vale ese argumento especioso de que no, es que es el lenguaje propio de la época, porque es mentira. Hay otras corrientes de pensamiento y hay otras corrientes políticas que no usaban a la raza. Entonces, no me vale la cosa de, no, es que es una cosa epocal, tienes que entender que en esa época todo el mundo hablaba. No, todo el mundo no hablaba de raza ni de supremacismo racial. Y si no, ahí está Miguel de Unamuno, enfrentándose a esos vizcaitarras repugnantes en el Bilbao de finales del 19. Miguel de Unamuno y otros muchos. O sea, pero por Dios, o sea, ¿cómo puedes decirme que el racismo era un lenguaje epocal? Entonces, con eso queda exonerado. Es que es mentira. Y Vicente Risco, uno de los padres del galleguismo, ya en los años 30, diciendo que Hitler era un tipo magnífico, porque se había enfrentado al marxismo, porque había defendido a las razas germánicas. O sea, ¿qué me estás contando, no? ¿Cómo que era un lenguaje de la época? ¿Qué pasa? ¿Que Marx y Engels también eran supremacistas? ¿Racistas? O sea, ¿cómo que en el siglo XIX todo el mundo hablaba de razas? Evidentemente no. Bueno, quizás a lo mejor a nivel antropológico, Morgan, tal, vale, la raza es verdad que... Pero a nivel de filosofía política, es mentira que en esa época todas las filosofías políticas hablasen de raza y de supremacismo. Es mentira, ¿no? Y con eso lo quieren exonerar, pero no nos van a engañar. Bueno, de Engels se dice que sí, que era racista y tal. De Engels se llega a decir por los comentarios que hace de la Revolución Magiar y de determinados comentarios que hace por ahí, pues que sí que era germán. Bueno, son maneras de... No, efectivamente... Exacto. La ideología alemana precisamente es en buena medida es una crítica a todo esto, precisamente, ¿no? La ideología alemana de Marx y de Engels. Entonces, efectivamente hay un intento de justificar por contexto y no sé qué y no sé cuánto, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, racista, claro, el revestimiento cientifista, ¿no? Del racismo, como con su bata blanca, ¿no? La frenología, tal, es decir, pues todos estaban ahí pensando en que, inocentemente, en que pues la ciencia estaba sancionando, ¿no? Estaba respaldando aquello que se estaba diciendo, ¿no? Cuando no es así, efectivamente, pues hay muchos autores, bastantes, por ejemplo, a mí se me ocurren 3, de los cuales he escrito así alguna cosilla y tal, que en la misma época, entonces ya queda neutralizado el argumento. El posible argumento, que son Sánchez Moguel. Sánchez Moguel fue el maestro Unamuno,
que cuando accede a el maestro Unamuno, vamos, el que le dirigió la tesis doctoral a Unamuno sobre el vasco, sobre el euskera, Unamuno hizo su tesis doctoral sobre el euskera, y entonces Sánchez Moguel, enemigo público número 1 de esta gente, porque además lo dicen, pues claro, bueno, ponía de manifiesto que la raza es un aspecto muy superficial de las transformaciones sociales y de los procesos de formación política y social y sociológica y demás, muy superficial, y que basar en la raza la arquitectura del Estado pues es completamente absurdo. Esto dice Sánchez Moguel, en buena medida citando a Oliveira Martins, otra figura, portugués en este caso, que escribió un libro llamado pues, Historia de la civilización ibérica, muy comentado en fin de siglo XIX, a propósito de que desencadena toda una polémica entre Unamuno y Ortega, acerca precisamente del origen del municipio español, del origen de España, de si España tiene más que ver desde el punto de vista de su constitución con más allá de los Pirineos o con el norte de África, todo el problema del cabilismo, que en España, que el africanismo, que en España tiene una importancia destacada durante todo ese periodo, ¿no? Y que tiene que ver con la raza. Ortega, por ejemplo, aquí se aleja totalmente, dice, como esté probado que seamos de origen africano, estamos perdidos. Por la degeneración, porque Ortega era racista, directamente racista, por la degeneración que entendía que implicaba la raza africana, ¿no? Entonces, y Unamuno se le opone total y absolutamente a Ortega. La polémica entre Ortega y Unamuno, precisamente, pues es en estos términos. Unamuno, de nuevo, es otra de las figuras que señala directamente el racismo de esta gente. El racismo lo señala en varios artículos. Y es tan coetáneo a esta gente como cualquiera. Entonces, no vale el argumento de que la raza era una cosa asumida más o menos, pues no. Además es que aquí, bueno, Jorge lo decía muy bien en la presentación que hicimos en Metalibrería, ¿no? Decía que es que además no es un asunto más o menos adjetivo a la propia doctrina nacionalista, el tema de la raza, a los fundadores, a los grandes fundadores, a Murguía en el galleguismo, a Prat de la Riba o a Sabino Arana. No, es central. Es un asunto central, es un asunto que sustantivo. Si no se administra bien la nación biológica en ese sentido y que quede dentro del mismo circuito, digamos, racial, la nación degenera. Esta es la idea de Hitler. Mein Kampf, que es la misma idea. Entonces, si decía Hitler, no castiguemos más a la nación con el matrimonio. Claro. Con el matrimonio mixto. Claro. No se puede seguir castigando a la nación, dice Hitler en Mein Kampf, con el matrimonio mixto. Esta es la idea fundamental que están defendiendo esta gente. Y el maqueto, hay que segregarlo. Hay que esto, Pedro, literalmente, lo de los matrimonios mixtos está en Sabino Arana. Tal cual. Están en todos estos tienen, eso lo decía Jorge perfectamente en la presentación, tienen, bueno, el libro es más base, no es un asunto adjetivo a la doctrina, no es, bueno, y además eran racistas, no, claro, es un punto arquimédico central. Eso es, no se trata de que uno haya buscado por ahí panfletos olvidados en un periódico de pueblo. Mira, es que has ido a buscar. No, tío, es que son las obras canónicas de esta gente, ¿no? Y es que sí, lo del nacionalismo vasco ya roza el paroxismo, ¿no? Cuando fundan, digamos, el antecedente del PNV, primero fundan una suerte de bachoqui, de estos, asociación cultural, tal. Hay que leer los estatutos para poder pertenecer a ese bachoqui que es el germen del PNV, ¿no? Los apellidos vascos, tal, que se ha hecho mucha risa con esto de los apellidos, esa película que hicieron hace unos años, que no tiene ni puta gracia la película, qué bonito, o sea, es que es un racismo visceral. Y tú vas a esa hermosa ciudad, a Bilbao, y te encuentras ahí en un parque, ahí al lado en Abando, ¿no? Y ves la estatua de un racista, pero por el amor, es que yo me he tragado con mi úlcera, ¿no? Todas las obras completas de Sabino Arana. Es que es increíble, además es una criatura que, bueno, tiene un cierto nivel cultural, no muy alto, pero tiene un barniz de cierta cultura, estudió con los jesuitas, tal, pero es un pensamiento súper obsesivo
repetitivo, o sea, me he leído ahí, yo qué sé, 1300 páginas, repite lo mismo, es una cosa como ya casi patológica, ¿no? Y un racismo y una xenofobia, pero de lo más repugnante. Es que es increíble. Pero digamos que los socialistas de aquella época, a ver si los socialistas de hoy, digo socialistas los del PSOE, ¿no? Que de socialistas tienen lo que yo de astronauta, más o menos. Pero digamos, pero tú viste cómo en el órgano que se llamaba La Lucha de Clases, el órgano, el periódico que tenían los socialistas bilbaínos, cómo ya no solo Miguel de Unamuno, sino otros, combatían la xenofobia reaccionaria, el racismo de esta gente. ¿Y cómo puede ser que el Partido Socialista se haya congratulado, el PNV es una derecha moderada, democracia cristiana? Bueno, sí, pero en cuanto escarbas un poquito, ahí sale la raza vasca y la sangre, o sea, no sé. Y es que está, a ver, incluso voy a decir una cosa muy antipática con un tema futbolístico, esto del Athletic de Bilbao, que todo el mundo, ay, la filosofía del Athletic, solo jugamos con chicos de aquí y tal, que es una cosa como romántica, ¿no? Pero, y todos los periodistas deportivos, claro, y al final, ¿no te das cuenta que es una cosa ultra paleta, xenófoba? Aquí jugamos con chicos de Baracaldo, porque ya si juegas con un chico de Burgos, ese ya que es de otra etnia. Entonces, y además, Jorge, un... el perímetro de inclusión siempre es claro, el que sirve a la cosmovisión del nacionalismo etnicista es vasco, es decir, llega hasta donde llega Euskal Herria, y si tienen los orígenes, es que realmente son orígenes euskaldunes, y por eso juega, aunque sea un señor de La Rioja. Exacto, y bueno, y como es una cosa futbolística, los periodistas deportivos se les llena la boca de la filosofía del Athletic, que bueno, háganla, es legítimo, pero no te das cuenta el trasfondo, esa cosa de jugar con los que pertenecen a tu tribu. Aquí jugamos los de la tribu y no queremos que vengan los de fuera. Yo no lo veo nada simpático, pero bueno, la gente, los periodistas deportivos les encanta la filosofía del Atlético, ¿no? Bueno, os quiero hacer había revistas editadas en Argentina, a principios de siglo, a Fouce, por ejemplo, gallega, en lengua gallega, que trataban al fútbol, a los futbolistas del Celta y del Deportivo de La Coruña y tal, pues bajo el criterio racial, pero así, sin ningún tipo de... A Fouce es una revista, después llegó Nos y tal y cual, ¿no? Pero a Fouce es una revista editada en Argentina que llega a unos niveles realmente increíbles. El discurso, pues el festival, digamos, identitario ahí llega a unos niveles realmente increíbles. O sea, son cosas que puedes leer ahí que alucinas, a propósito de los futbolistas, por ejemplo, echaban en cara pues eso, su españolismo constantemente, ¿no? Su españolismo según ellos, claro, cualquier tipo de contacto con... Entonces, aparte del componente racialista, por supuesto, y además son gente, en el caso de Sabino Arana, pues sí, con cierta, pero en el caso del nacionalismo gallego son gente bastante erudita. Son gente muy formada en literatura. Sí, es decir, sí. Estamos, por ejemplo, estoy hablando de tanto Murguía, que fue director de la Biblioteca Nacional de Madrid, como Vicente Risco. Un gran antropólogo, de todo un poco. Y son los más terriblemente racialistas. Y Otero Pedrayo. Otero Pedrayo fue una figura que yo qué sé, pues traducían a los últimos gritos de literario, lo traducían al gallego, James Joyce, tal, lo traducían al gallego. El propio Heidegger fue traducido, la esencia de la verdad de Heidegger, o sea, de la esencia de la verdad de Heidegger, fue traducido antes al gallego que a ningún otro idioma romance, incluso que al francés. Entonces, con prólogo de Heidegger y todo, editado en Galicia y tal y cual. Entonces, eran gente que sí estaba al tanto, al cabo de la calle, de todo eso, pero quiero decir que aquí no está esto que se dice muchas veces, no, el nacionalismo es una cosa que se cura leyendo, para nada. Es una cosa que se inyecta leyendo, Claro. No es igual. Claro. O sea, según lo que leas, casi mejor. Son élites intelectuales. Exacto. Claro, sí. Es que eso de no fijar en la lectura pues algún tipo de salvación de nada, pues para nada. La lectura puede ser un veneno absoluto y total. De hecho, aquí lo es. Totalmente. Os iba a preguntar, le iba a preguntar a Jorge una cosita que yo creo que llama la atención en el libro.
Y luego os voy a plantear un tema que yo creo que va a dar para una reflexión y para una charla interesante, que son los lazos con el presente, ¿no? Porque, como digo, hay mucha gente que puede pensar, bueno, ¿esto hasta qué punto no estará matizado en el presente? Bueno, vamos a hablar también del presente, y yo creo que es útil también. Pero, curiosamente, no habla solo de, Jorge, de galleguismo, de catalanismo, de Sabino Arana. Hablas de nacionalismo canario en el libro y de nuestro querido Blas Infante y de la mitología que se ha creado en torno también al nacionalismo andaluz. El nacionalismo andaluz y el nacionalismo canario también aparecen desgranados y destripados en tu libro, y también con cierto paralelismo reaccionario. Claro, lo que pasa es verdad que tienen menos implantación política, ¿no? Suponen, digamos que el nacionalismo vasco y el catalán suponen una amenaza real, el galleguismo menos. Pero claro, pero a nivel, digamos, ideológico, el andalucismo y el nacionalismo canario tienen su impronta, sobre todo a nivel de élites culturales, académicas, ¿no? Y desde luego que es un delirio absoluto. El nacionalismo canario, con el tema del guanchismo, no deja de ser un indigenismo, ¿no? Decir que la verdadera, porque aquí estamos siempre con la dialéctica de lo artificial y lo natural. Entonces, en Canarias hay una superestructura artificial que es su pertenencia a la nación política española, ¿no? Entonces, Canarias, digamos que la españolidad es una costra artificial y por debajo late la verdadera esencia de los canarios, que es el elemento indígena prehispánico guanche. Entonces, los 500 años que Canarias lleva siendo una región española, eso no hay nada. Ni lingüísticamente, ni culturalmente, ni institucionalmente, ahí no hay nada. La esencia auténtica, aquí viene la jerga de la autenticidad, ¿no? La auténtica canariedad es la guanche, por el amor de Dios. O sea, que está muy bonito investigar los restos arqueológicos que queden de las culturas prehispánicas, antropológicamente súper interesante. Y, bueno, intentar rescatar ciertos elementos en los museos. Pero decir que políticamente los canarios son guanches es un indigenismo delirante. Y en el caso del nacionalismo andaluz, eso Pedro también lo ha estudiado muy bien, yo lo leí. O sea, muchas cosas... Es Pedro el que me ha motivado a investigarlas, por el tema del galleguismo. Yo leí hace ya mucho tiempo 2 artículos que publicó en el Catulepa sobre el galleguismo, ¿no? Y ahí fíjate, cuando tú me preguntabas cómo yo empecé a salir de la cueva platónica, entre otras cosas es gracias a Pedro, ¿no? Cuando yo empecé a leer... No, pero absolutamente, esos 2 artículos los tengo por aquí impresos en papel, además. Por eso lo hemos traído a Pedro, para que se responsabilice de su función. Claro, responsabilízate de tu criatura, ¿no? Porque, no, pero claro, Pedro me dio la pista y luego yo entré de cabeza y dije, madre mía, pero si es que esto es mucho peor de lo que Pedro cuenta, incluso. O sea, es que es una cosa, lo del galleguismo parece como más inofensivo. Dice, pero ¿cómo? El celtismo no deja de ser una variante del arianismo, de la raza aria, que los gallegos la raza gallega es aria y no asquerosamente semítica, ¿no? Pero bueno, y luego... Así, literalmente dicho por Murguía, eso es literal. Pero literal. Y es que al sur del río Duero ya la sangre está muy sucia. Tú ya bajas por Zamora y ya la sangre de Zamora está medio contaminada. No me jodas. Y eso es progresista y de izquierdas. De marcar que la raza gallega o el pueblo gallego, que cuando hablan de pueblo gallego no me engañen, es la raza gallega. ¿Y qué pasa? Que al sur del río Duero ya la sangre está contaminada. Porque ellos dicen que, bueno, que Galicia nunca fue romanizada. No sé cuál era, si era Murguía, no sé cuál de ellos era. Decía, ya te ríes, ¿no? Decía, no, es que tú das un paseo por los pueblos de Galicia, por los mercados, y tú a simple vista puedes ver quién desciende de los legionarios romanos y quién desciende de los celtas. A simple vista. Este tío tenía un radar ahí que decía, mira, ese es de raza gallega. Eso es de Risco, creo que es el peor. Yo creo que sí. Entonces, claro, los que no fueron romanizados conservan la raza pura céltica. O sea, un delirio. Y Blas Infante, pues eso, es un tipo que, joder, claro, fue cruelmente asesinado por unos fascistas. Eso nadie lo va a negar, ¿no? Un crimen horrendo. Pero, joder, que te hayan asesinado cruelmente e injustamente no significa que tus ideas sean legítimas. Tus ideas son una porquería. Es un delirio. Que volvemos a la dialéctica de lo natural y lo artificial. La Andalucía real, auténtica, profunda, es musulmana, es islámica, es el califato de Córdoba, y entonces tenemos que reconstituir al andaluz, unirnos con Marruecos
y decir que, bueno, que la castellanización, ahí con Fernando III, etcétera, eso fue la muerte de Andalucía, cuando es justo al revés. Andalucía nace cuando los musulmanes son expulsados, pero ellos lo interpretan justo al revés. La auténtica Andalucía es la islámica y llegaron los castellanos a desnaturalizar a la auténtica Andalucía. Bueno, algunos la remontan a Tartessos, más antiguo todavía, ¿no? Pero bueno, el andalucismo es otro delirio, pero si yo digo esto en Sevilla, las izquierdas sevillanas me matan. ¿Cómo se te ocurre criticar a Blas Infante? Jorge, Claro. y os quiero preguntar a los dos, a Pedro y a ti, una cuestión por entrar, yo creo que en un tema que obviamente a nuestro público le interesa mucho, ¿no? Si están las fuentes, ¿no? Y podemos ir a las fuentes, y además hay trabajos, no tantos, ¿no? Pero empieza a haber trabajos también documentados como este de Jorge Polo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que una tesis, que me corriges si me equivoco, Jorge, que tú sostienes aquí, que es que hay otra tradición de pensamiento, que es la de la nación política, que es una idea que hoy desborda cualquier concepto de nación cultural, de nación étnica, porque la absorbe y tal, entonces no tendría sentido hablar de plurinacionalidades como una suerte de justaposición de naciones étnicas, culturales, porque está desbordada, lo cual no significa, obviamente, como bien explicas y como es lógico, de ser comprendido por cualquier persona que no sea un fanático o un racista, que la nación política puede ser culturalmente plural, pero que eso no afecta a la ciudadanía, como bien ha explicado también Pedro, que es simple, y hay gente que ya busca, dice, no, pero es que Pedro Insúa es un facha, ¿no? No, Pedro Insúa está diciendo que la ciudadanía es simple, es decir, que no hay que ser ni católico, ni mirar el color de piel, ni la orientación sexual, ni el sexo, ni el tamaño del cráneo. Entonces, ¿qué coño ha pasado, os pregunto, para que el facha sea Pedro, sea Jorge o sea yo, y el señor que adora la frenología sea progresista? Porque yo ahí veo un problemón, claro, veo un problemón. No porque no pueda haber racistas, que claro, racistas hay, y efectivamente, y fuentes teóricas racistas hay, y eso es un drama. Pero más drama hay que el filtro, ¿no?, de la reacción haya experimentado una suerte de estrabismo político, ¿no? Se le endosa a quien no lo es y se absuelve o se blanquea del mismo a quien sí lo es, ¿no? Y un proyecto hoy que parte de la confusión, luego os voy a preguntar por un supuesto nacionalismo español, si lo hubiera y tal, luego nos metemos en eso, ¿no? Pero que parte hoy de la privación de derechos políticos a millones de personas, de la extranjerización de millones de personas, de la apropiación indebida sobre lo que es de todos, de la ruptura del demos, ¿no? En base a una serie de ideas étnico-culturales, etnolingüísticas, que son reaccionarias, que sabemos que son reaccionarias. ¿Por qué se ha blanqueado como progresista, como la izquierda y tal, frente a la reacción que sería al menos decir, oiga, no levante usted una frontera en base a esta basura racialista, a esta basura etnolingüística, donde no la había, y no rompa usted la unidad política con todas sus limitaciones, ¿no? No significa que frente a la unidad política usted tenga que cantar o llorar 7 días seguidos a la semana frente a la bandera. Hágalo o no, eso no es el filtro de la ciudadanía. Precisamente estamos diciendo eso. Simplemente eso, ¿no? Claro. ¿Por qué esa inversión? Os pregunto. ¿Por qué esa inversión? A mí Pues me mira, parece esquizofrénica. Totalmente. Pedro seguramente dé una respuesta más coherente que la mía, porque es verdad que esa pregunta decisiva no la trato en mi libro. En mi libro dejo constancia de la estupefacción que me produce, pero eso sería para escribir otro libro, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú, como dice aquel, ¿no? ¿En qué momento, en qué momento las izquierdas asumieron eso? Supongo que tiene que ver con la transición, con otros factores exógenos. ¿Quién inyectó el discurso de la plurinacionalidad en los años 70, 80? ¿Cómo el Partido Comunista de España se tragó esa basura? Aunque se la había tragado antes, quizás en los años 30 ya el derecho de autodeterminación aparece. Yo, la verdad que en mi libro siempre digo que no es un libro de actualidad, no aparecen personajes infames por ahí como Puigdemont, ni siquiera Jordi Pujol, y tampoco respondo a esa pregunta, dejo constancia de ella. Es verdad que mi libro sí puede ayudar a decir, carajo, esta no es nuestra tradición. Si somos de izquierdas, ya sea en su versión comunista, socialista, republicano-liberal, si pertenecemos a otra tradición, ¿cómo se nos coló esta basura reaccionaria en nuestras ideas, en nuestro corpus teórico? ¿Cómo sucedió? Yo sigo sin tener una respuesta fehaciente. Me inquieta. Entonces, no sé si Pedro puede aventurar alguna. A mí me produce desasosiego
A ver, básicamente. yo sé que Pedro nos va a responder, pero sí, no va a continuar tu respuesta. A ver, es verdad que no la tratas, pero bueno, tu epílogo a mí me parece, ahí me he ido saltando, me he saltado alguna parte porque el Sí, epílogo me parecía atractivo y lo indecidible me parece magnífico el título y ahí yo creo que sí que das testimonio de un poco de la respuesta a esta pregunta, pero bueno, es verdad que plasma la estupefacción, ¿no? Pero como creo que estos personajes hediondos, nauseabundos que has simplemente citado no aparecen en el libro, pero sí aparecen las ideas que hemos estado desgranando y claro. que desgranas y documentas en el Y libro, sus aparecen ellos. padres. Porque, claro, de hecho es muy importante leer a Jorge Polo para entender, es decir, que no es casualidad que un tío, o sea, no es un tarado el que aparece y habla del bache en el ADN. Eso aparece porque hay un sustrato ideológico detrás. Es decir, los textos de Jordi Pujol racistas no flotan en el vacío o aparecen de la nada por generación espontánea, sino que hay una tradición ideológica detrás. Claro, Exacto. la estupefacción, Pedro. Tú también estás estupefacto, pero Yo así están las sigo cosas. estupefacto, sí, yo no tengo una respuesta clara tampoco, ¿eh? Es decir, a mí me parece también un asunto, yo creo que es la madre del cordero, porque yo creo que por ahí es por donde se jode el Perú, efectivamente, y entonces, pero hay que dar una respuesta o hay que intentar darla, hay que intentar, precisamente yo creo que es digno de ser investigado ese asunto, ¿no? Ese tema de nuestro tiempo, por así decir, por lo menos a nivel político, ¿no? Es decir, ese veneno, cómo se inoculó en las izquierdas. Vamos a ver, también yo cada vez estoy más en la idea de que la propia idea de nación tiene una ambigüedad muy grande, ¿no? Es decir, el principio de las nacionalidades como elemento político ya, su propio uso político por parte del jacobinismo, por parte de, o sea, cómo empieza, ¿no? Y la nación es ambiguo, es un concepto ambiguo, ya porque es antropológico en sí mismo. Y entonces ya tiene un componente de ambigüedad, es decir, que si tú utilizas la nación como criterio como ámbito político, claro, esa nación cómo se alimenta, cuáles son las... O sea, cuando empieza a regir el principio nacional, con la Revolución Francesa y la Revolución Española, porque es el mismo principio el que rige en uno en otro, y con fuentes independientes en parte, ¿no? Pero porque, bueno, ahí lo dice Marx muy bien, ¿no? La nación española como sujeto político no tiene como fuente y la Constitución de Cádiz no tiene como fuente la Constitución de 1791. Sino que tiene sus propias fuentes propias, ¿no? Incluso se pueden ver precedentes, yo estoy aquí con ese tema estudiándolo, ¿no? Precedentes de cierto olización que llama bueno, cierta isonomía, digamos, ya previamente, por ejemplo, el Fuero Real de Alfonso X tiene esos visos de intentar, digamos, implantar un criterio isonómico en un caos, al fin y al cabo, que es el antiguo régimen, caos legal, es un caos legal. Es decir, los códigos, lo que hace el siglo XIX es establecer un código, unos impuestos, digamos, todas las barreras desde el punto de vista estamental se rompen o se tratan de romper, estableciendo ciertos criterios homogéneos, ¿no? La Constitución y el Código son incompatibles con todo la maraña que es impresionante legal del antiguo régimen. Aquello es un laberinto legal, Entonces, ¿qué es lo que hace la Revolución tanto española? Yo insisto en la Revolución Española, concepto que estaba en el siglo XIX, por varios autores manejan Revolución Española con cierta constancia, y no solamente españoles sino extranjeros, pero que ha desaparecido, por ejemplo. La guerra de independencia, ese concepto, ha barrido totalmente la noción de revolución aplicada a España en 1802, todo el proceso de 1808 hasta que se puede alargar más o menos, lo podemos alargar 1820, 1823, incluso podemos llegarlo hasta, como revolución ya sería muy amplia, muy larga, pero bueno, es el mismo proceso, estamos en el mismo proceso. Entonces, claro, cuando y ya termino, cuando se introduce ese concepto nación como sujeto político, como sujeto ya político, totalmente político, ¿no? Es decir, digamos que mientras que en el antiguo régimen el rey es el artífice, es el gran artífice de la estructura de la vida política, es el que hace la ley, el que la hace cumplir, claro, nunca es el rey, obviamente, solo.
es el rey, y una camarilla más o menos cercana, ¿no? Más o menos amplia, y que después tiene todo su, digamos, todos los dispositivos, digamos, del Estado para que eso se implante a nivel social, ¿no? Pero cuando esa camarilla, digamos, ya no es el rey quien la elige, por así decir, sino que es la nación quien es convocada para escoger una cámara, que es la Cámara de Representantes, y que es la que hace la ley, la que hace cumplir, la que tiene el poder político, digámoslo así, esa Cámara, o que representa ese poder político, pues entonces, claro, ¿dónde están? ¿Cuál es la circunscripción que escoge esa Cámara? Esa es la nación que es convocada para escoger esa Cámara, que es el organismo político. Claro, la nación está hasta la frontera, pero los que vienen de fuera también pertenecen a la nación. Entonces, ahí, digamos, ese concepto que es de origen antropológico, va metido algo, va metido cierto veneno ya en el propio concepto de nación, creo yo. Cada vez tengo más tendencia a interpretarlo así, en cierto modo, ¿no? Es decir, la nación es un concepto que iguala en principio, pero claro, apropia, digamos, establece una monopolización del territorio frente a otras naciones, obviamente, ¿no? Y entonces, ahí está la cosa. Claro, si lo metes en ese concepto de nación, lo metes en Occidente, y más o menos es claro, España tiene unas fronteras que llevan desde el siglo XVI así. Francia, una frontera más o menos estable. O sea, ya en el siglo XV, en el Congreso en el concilio de la ciudad esta suiza, bueno, no me acuerdo el nombre, pues ahí aparecen canonizadas 5 naciones, así, dichas además: Inglaterra, los anglos, franceses, Italia, Grecia aparece también, España y Alemania. 6 naciones, porque Grecia aparece en unos sitios, en otros, pero Grecia también aparece. Entonces, 6. ¿Sí? Ya están canonizadas. Pero claro, ese concepto de nación, así, con ese carácter político, de sujeto político, lo metes en el Imperio Austrohúngaro y te lo ha destrozado. Lo metes en el este y te provoca, pues, en buena medida, 2 guerras mundiales. Entonces, yo creo que el propio concepto ya está un poquito mal, porque tiene un componente biológico. Es la nación. Entonces, hay un componente biológico ahí. Está rozando ya el componente biológico. Y la política, en principio, no tiene nada que ver con la biología. Eso es muy interesante, Pedro, porque yo creo que además me allanas, por así decirlo, la siguiente cuestión que os querría preguntar, ¿no? Esa cierta ambigüedad del concepto de nación, ese componente biológico, porque normalmente sí que, bueno, cuando haces política, pues tendemos a simplificar, y obviamente vosotros, pues, tenéis un bagaje académico y filosófico donde las simplificaciones, pues, son también peligrosas, ¿no? Esta simplificación, pero bueno, que tiene cierta validez y que también, con la que también trabaja Jorge en el libro, nación política frente a una nación cultural, nación étnica. Pero bueno, como dices, claro, la nación siempre hay un componente biológico que políticamente plantea alguna duda, ¿no? Entonces, vamos a intentar ponernos en la posición de aquellos que tratan de contrarrestar la defensa de la nación política española frente a la nación fragmentaria, ¿no? De la que habla, siguiendo también a Gustavo Bueno, Jorge Polo, ¿no? Es decir, como no tendría sentido, pues, plantear, porque no hay ningún tipo de motivo suficiente para que se fracture el demos, ni en base ni a los apellidos, ni a la apetencia, ni a la voluntad de ser, sobre todo porque no tiene ningún sentido poner las fronteras como si las fronteras en algún momento hubieran formado parte de lo decidible. Además, tampoco estamos en el derecho internacional público de una situación postcolonial de un verdadero derecho a autodeterminación. Esto es una secesión, un proyecto de secesión, y no tiene sentido basarlo en la cultura ni en la raza. Esto es totalmente impresentable. Pero hay quien dice, ¿no? De contrario, dice, bueno, claro, pero descartáis esa tesis, pero os aferráis a unas determinadas fronteras que también nos vienen dadas. Y claro, el primer matiz que habría que oponer a eso, a su vez, es que sí, nadie está planteando que las naciones españolas, que las fronteras de la nación española no vengan dadas. Claro, eso sí, es que se está eliminando el componente de voluntariedad respecto a las naciones. Vienen dadas, aparte de que había una nación histórica, se conforma una nación política en la Revolución Española, como ha dicho Pedro, en las Cortes de Cádiz, con sus antecedentes también históricos, pero la historia
también es brumosa en cuanto a fuente de derechos políticos en el presente, ¿no? Porque la historia está labrada de sangre, de guerras, de enlaces matrimoniales. Podía haber sido otra, podía efectivamente. Sí, Pero es que aquí nadie está planteando una eternidad tampoco de la nación española. claro, Está planteando claro. al menos la no apropiación indebida de lo que nos pertenece a todos. Yo alguna vez a Pedro le he escuchado decir que si nos hacemos el harakiri, que nos lo hagamos entre todos. Yo no sostengo, y en el jacobino no se sostiene, que la nación española tenga que ser eterna. Igual España termina. Bueno, pues que termine, pero que termine no privatizándose el derecho de todos a decidir sobre su futuro. Claro, eso es lo que Pero termina en función de que los descendientes de Breogán tenemos unos derechos, por favor, porque entonces eso es. Ese puentecito. Claro, entonces, en todo caso, en cuanto a esas fronteras limitativas, más en un contexto de globalización financiera y tal, no sé si el Estado-Nación se queda corto o no, eso ya es otro tema. Hay quien está hablando de otras plataformas geopolíticas, que si Iberoamérica, que si la Iberofonía, que si Europa con sus problemas, la Unión Europea es otra cosa, efectivamente, ya sabemos. ¿Son superables en algún momento las fronteras? Hay un nacionalismo español, hay un sustrato, entiendo que me vais a decir que racialista, que racista, no, pero hay un pensamiento reaccionario español, hay un nacionalismo español, porque pronto se invoca el nacionalismo español para justificar los otros nacionalismos, y se nos habla de Franco y del pensamiento reaccionario y del falangismo y del fascismo, con todas las mezclas y todas las fusiones que se hace, porque ya sabemos que si nos ponemos a desgranar ahí también habría que ser cuidadoso, pero es legítimo también pensar si hay un pensamiento reaccionario español, aunque no tenga un componente racista, aunque no tenga un componente racialista, si hay ecos en la política actual de ese nacionalismo español y si se podría equivaler o no, porque claro, ese nacionalismo español en todo caso no estaría planteando la apropiación indebida de los derechos de nadie, ni la segregación de la comunidad política realmente existente, ni la exclusión de nadie, pero lo hay. ¿Es nocivo ese nacionalismo español? Porque Pedro, algo has escrito recientemente también, algún artículo muy, muy oportuno, en cuanto a la dilución del carácter simple de la ciudadanía, que también es peligroso. Empezar a decir quiénes son los españoles, ¿no? Frente a esa olización, precisamente. Claro. No son los españoles los ciudadanos. Algunos nos dicen, estos sois muy ilustrados, porque aquí los ciudadanos españoles puede ser uno, no, pues sí, los ciudadanos españoles puede ser un señor que no sea natural de aquí. La cosa es que sea el Estado el que establezca las leyes según las cuales se accede a la ciudadanía bajo unos parámetros. Pero yo entiendo que un señor de Senegal en un momento determinado pues puede ser español como yo y tendrá que ser propietario del país como todos, ¿no? En ese proindiviso del que habla Félix Ovejero. Son muchas cosas, pero yo creo que es un tema apasionante. Lo que planteabas, Guillermo, son millones de cosas que darían para una conferencia de 6 horas, pero es muy interesante porque sí, lógicamente, evidentemente hay un pensamiento reaccionario español. Evidentemente, desde el siglo XIX, de Menéndez Pelayo en adelante. Bien es verdad, simplemente como nota al pie de página, que incluso en el pensamiento reaccionario español no hay un componente racialista. Hay un pensamiento ultramontano, ultracatólico, pero no hay un pensamiento racista. Pero trayéndolo al presente y pensando en Vox, que es en quien todos estamos pensando, claro, es verdad que sí puede haber un pensamiento reaccionario en el sentido de, por ejemplo, la identidad católica, convertirla en fuente de derecho político. Es decir que los católicos son los verdaderamente españoles o que la condición de españolidad solamente la puede tener aquel que sea católico, ¿no? Y esto es un error. Evidentemente, sociológicamente hablando, España es un país católico, eso es innegable en nuestras instituciones, bueno, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, incluso los que somos ateos, somos culturalmente católicos, ¿no? Y ese componente sociológico no se puede eliminar, ni queremos eliminar la Semana Santa, ni nada parecido. Pero lo que no podemos hacer es convertir la condición de ser católico en condición de acceder a derecho político. Porque precisamente somos republicanos o somos jacobinos es por la nación política, es que el mismo derecho rige en todos los milímetros del territorio nacional, o así debería ser, en todos los aspectos, en aspectos fiscales, en aspectos educativos, pero también es que los ciudadanos, que es una categoría muy manoseada, muy dicha así como muy a la ligera por periodistas, por politólogos, pero la categoría de ciudadanía es primordial. Ciudadano es lo que te otorga esa calidad, esa pertenencia a una comunidad política. Y esa pertenencia, el ser ciudadano, en este caso ciudadano español, no puede venir dada por tu condición de católico. Entonces, sí que puede haber un pensamiento reaccionario español en el sentido de
negar esa ciudadanía a todos aquellos que no cumplan con una serie de requisitos, por ejemplo, religiosos. Y eso no puede ser. Sin obviar que sociológicamente España es un país mayoritariamente católico, que eso no se puede ignorar, ¿no? Pero la consigna siempre, desde nuestro punto de vista, creo, republicano, jacobino, es que lo étnico es prepolítico, pero incluso lo antropológico, cultural, religioso también es prepolítico. Lo político es otra cosa. Y eso no puede venir dado. Y si dices que la condición de católico es imprescindible para ser un verdadero español, entonces sí eres un reaccionario en ese sentido, ¿no? Muy interesante. Pedro, ¿nacionalismo español, no nacionalismo español? A ver, yo un poco lo que... Me parece que lo que estaba antes diciendo, relativo a la inconmensurabilidad en parte entre la nación, como concepto antropológico, y la polis, la política. La política no es un concepto antropológico exactamente. La política implica la organización de determinada población en función de un criterio que es el de gobernantes gobernados, y los gobernados lo que buscan al dominar políticamente a ese todo es conducir a esa polis a el bien común, digámoslo así, a la prosperidad, como queramos llamarlo, a la calípolis que llamaba Platón, a la ciudad adecuada, a la ciudad del bien, conducir a la ciudad del bien. Y entonces, claro, hay un afán, por así decir, en la propia política, de desbordar cualquier frontera. Cuanto más introduzcas al personal en esa ciudad del bien, mejor. Digamos que la política es imperialista por definición. Y claro, el imperialismo es una paradoja política a su vez, porque el imperialismo supone desbordar una frontera y la categoría, por definición, política es la frontera a la que tú te atienes como político. Entonces, política tiene una dialéctica, digamos, que es la que le presenta el imperio, pues muy inestable, pero a su vez una dinámica que es el motor de la historia en buena medida. Yo creo que es el motor de la historia. Es decir, el intento de desbordamiento del Estado de sí mismo para intentar implantar su prudencia en otras partes, en todas partes. Es Alejandro Magno. La política es Alejandro Magno. Y entonces, claro, pero se topa con la frontera, ¿no? Y entonces, y sin embargo, la antropología es pues la esfera cultural, es la característica, los atributos étnicos, que en buena medida es una especie de refreno de la política. Entonces, cuando conviertes en categoría política la nación, en buena medida estás preso de ese freno. Estás lastrándote ese mismo... Pero claro, desde el punto de vista... digamos, porque hemos dicho, la nación como categoría política procede de una transformación del antiguo régimen, no de una nación étnica, que esto es muy importante, que subrayaba uno varias veces. Es una transformación, es decir, es lo que decíamos antes, es una transformación técnica en buena medida, en el que esa camarilla que rodea al rey, que es la que hace la ley, la que hace cumplirla, que tiene el poder político, el poder ejecutivo, el poder jurídico, todo lo que es la soberanía, pues en lugar de formarse o de estar formada por el rey, por el favor real, pues se forma a través de la convocatoria de esa nación, para que se forme una cámara, bien bicameral, bien unicameral, como sea, dos cámaras, una, da igual. El caso es que esas cámaras, en representación de la nación, que es quien escoge esas cámaras ahora mismo, y se le da un papel al rey, dependiente ya, subordinado a esas cámaras, o ninguno, ¿no? La República o ningún papel, pues esas cámaras son las que son las que articulan la vida política. Quien hace la ley en España no es Europa tampoco, no es Bruselas. Bruselas puede condicionar muchas cosas y tal, pero si no es a través de la Cámara del Congreso de los Diputados y el Senado, no hay ley. Entonces, y eso es la nación que es convocada para escoger esa Cámara. Después, por supuesto, hay conceptos ideológicos que pues, la voluntad general, la voluntad que la nación ha escogido que pacte, por ejemplo, esto para justificarse los partidos, ¿no? Sale en una determinada carambola, digamos, estadística,
a la hora de sumar los votos y tal y cual, y entonces se dice, no, la voluntad de los españoles, dicen los que ganaron, la voluntad de los españoles es que Podemos y PSOE pacten. ¿Qué coño va a ser la voluntad de los españoles? Eso ya se inventa la ideología, ¿no? Para salir ad hoc. Pero entonces, aquí el tema está en que, claro, la nación, cuando adquiere carácter político, lo que hace es arrasar con el antiguo régimen. Es una transformación del antiguo régimen en cuanto que arrasa con el privilegio. Cuando tú elevas cualquier nacido a la condición de ciudadanos, es el nacimiento que, y cualquiera nace, todos nacemos. Entonces, ya no hay privilegios, es el hecho de nacer en determinada nación, ya te eleva a la condición de ciudadano. Esa es la Revolución Francesa, eso es la Revolución Española. Eso es. Rompe con todo privilegio. Pero Pedro, ahí la pregunta o la repregunta sería, o de la derivación, es que, y trayendo un poco a colación también a cosas que ha estudiado Félix Ovejero en muchos libros, que yo creo que es pertinente, claro, lo que ocurre es que hay nacidos al otro lado de la frontera. Y claro, entonces, esos nacidos al otro lado de la frontera son ciudadanos de otra comunidad política y a veces de una comunidad política que no se rige por la misma prudencia, por los mismos criterios que la comunidad política de referencia. Y eso es un problema. Claro, ese es el problema de la dialéctica de estados. Entonces, ahí, claro, tú tienes, en el caso de España, por ejemplo, pues una nación que ahora mismo, pues el crecimiento natural es negativo, no hay nacidos, pues entonces, pues claro, el cuello de botella que se forma en la pirámide de población hace que, pues, ese estrechez, digamos, no pueda soportar pues una cantidad de jubilados determinados a partir de 65 años en adelante, ¿no? Una masa de población bastante amplia. Es el país con más esperanza de vida del mundo, ahora mismo España, y si haces una política de natalidad tienes una población joven pues importante, entonces se te estrecha. Dependes necesariamente, hoy en día dependemos de la inmigración. España depende de la inmigración. Y dice, pues eso no debería de ser. Pues es porque se ha hecho una política previa pues que no ha contado con eso, se ha invertido en otras cosas en lugar de promover, aquí me voy a poner el disfraz de rojo y pardo y tal, promover una si no os vais a ir sin hablar del rojo. No te vas a ir de la tertulia, no te creas. Muchos dirán, eso no es un disfraz, eso es tu piel. Bueno, entonces, tu sustancia. Pero bueno, entonces, pues promover una política familiar que no se, que precisamente el capitalismo no arruine, no sea incompatible con la familia, con la producción familiar. Que eso es lo que dice Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, es que llega un punto en que del capitalismo, del afán, digamos, de la explotación capitalista es tal que se produce una disyuntiva y hay que escoger o el capitalismo o la nación. La nación es, o sea, el capitalismo es la ruina de la nación. Y aquí está sucediendo eso. Yo creo que es la crítica más evidente, más clara y más real que se puede hacer al capitalismo. Que no nos reproducimos como nación, que no nacen de esos que ya no son privilegiados, digamos, que se elevan a la condición de ciudadanos por el hecho de nacer, no nacen en España. ¿Qué pasa? Que tienes que cogerlos de fuera. Y al depender de fuera, pasa una cosa. Primero, que no tiene por qué haber flujo, que eso ya no depende de tus políticas. No tiene por qué haber flujo inmigratorio. A lo mejor para empezar hay que presuponerlo, lo hay, por una situación de desigualdad y demás y de muchas cosas. Y de unas dinámicas que lo hay y casi siempre lo hubo, pero no tiene por qué haberlo, ya no depende de ti. Entonces, ya estás en una situación, digamos, a nivel político, que los nacidos no dan para que la nación continúe adelante. Entonces, tienes que sacarlos. Entonces, pues ahí es donde tienes que establecer, es decir, la condición de ciudadano no solamente se adquiere vía nacidos, vía nacimiento. Se puede adquirir vía nacionalización. Es decir, de la misma manera que nacionalizas una empresa, pues nacionalizas un individuo, naturalmente una persona. Entonces, porque el Estado no crea individuos, eso lo crean las familias. Como no crea empresas el Estado. Bueno, por lo menos no crea las condiciones, no puede crear las condiciones para que una empresa funcione adecuadamente, porque eso depende de una serie de flujos y tal, que el Estado no puede controlar totalmente. Entonces, pues aquí tienes ese flujo migratorio, por supuesto, tienes que regularlo. Dice, claro. Estos de Vox, como enfrente se creen que solo tienen un memo podemita, ¿sabes?
pues entonces ya no contempla la posibilidad de que delante no tenga otra persona, que no sea podemita. Entonces, todo su discurso está contra el podemismo. Y le pasa lo mismo con el podemismo. Se creen que lo único que pueden tener delante es un memo de Vox. Entonces, pero coño, que hay más gente, o por lo menos que más posibilidades, no sé. Hombre, hay que reconocer que estadísticamente los memos de un lado y de otro que piensan que enfrente se pueden encontrar un memo tienen ciertas probabilidades de tener razón. Claro, eso es verdad, por eso digo. Por eso digo que a lo mejor con razón. Pero que entonces... Pero yo no estoy diciendo con esto que pues eso, que las puertas abiertas, que no, el Estado tiene que controlar naturalmente esos flujos pues tenemos con una serie de países hispanoamericanos pues tratados de doble nacionalidad, etcétera, etcétera. Hay muchos componentes que ahí pues te va articulando, el propio flujo lo va articulando, lo va filtrando ese tipo de instituciones. Jorge, en ese planteamiento de esa dialéctica que planteaba Pedro, ¿ves opciones, sobre todo en este contexto de este capitalismo financiero tan agresivo, de globalización, financiarización de la economía? Pues hablaba alguna vez, ¿no? De esa también a su vez dialéctica, ¿no? De los estados-nación, de un poder nacional, pues eso, que está en el marco del Estado-nación, que sigue en el marco del Estado-nación, la soberanía está ahí, todavía embridada ahí, Sí. Y hay una tensión, ¿no? Porque eso muchas veces se queda corto, encontrándonos grandes empresas transnacionales que tienen a veces un presupuesto mayor al PIB de un Estado, te encuentras esas cosas, ¿no? Deslocalizaciones constantes y tal, y hasta qué punto ese desbordamiento de la frontera nacional es realista, es posible, hacia dónde. Yo sé que esto, pero bueno, es una derivada de los temas de los que estamos hablando. A ver, siendo realistas es bien jodido el asunto. O sea, es el tema de la soberanía, ¿no? Hasta qué punto tenemos, o sea, sí conservamos soberanía, tampoco tenemos que ser tan ingenuos de que ya estamos aquí en el capitalismo cosmopolita no, los estados-nación siguen operativos y siguen funcionando, ¿no? Pero es verdad que o sea, estamos encajonados, estamos amordazados de una manera muy tremenda. En la Unión Europea, que es el Cuarto Reich alemán, en la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que a pesar de todo hay un cierto margen, ¿eh? Tampoco hay que ser tan ultra pesimistas de nuestra soberanía ya está absolutamente vendida al capital internacional, a Bruselas. Sí y no. O sea, creo que todavía queda un cierto margen de soberanía propia, pero claro, es verdad que llega un chantaje permanente, ¿no? Porque llega una condicionalidad muy impuesta de si quieres hacer determinadas leyes en el campo laboral, etcétera, llega a Bruselas, llega la Comisión Europea y te dice no, porque... O sea, sí que hay una condicionalidad, pero el Estado-nación sigue existiendo. Y la soberanía hay que intentar hacerla prevalecer, ¿no? Y, por supuesto, habría que reindustrializar el país. Esto, claro, esto siempre se dice. ¿Y cómo coño lo hacemos? Ya, claro. Pero lo que no puede ser es que estemos desmantelando permanentemente nuestro músculo económico y bueno, y es que, no sé, nuestras izquierdas hegemónicas yo se las ha llamado de muchas maneras, ¿no? Yo últimamente la llamo también la izquierda tierna por la líder de nuestra querida ministra de Trabajo, que siempre habla de que las mujeres venimos a inyectar ternura en la política. Qué cosa tan sexista, por cierto. Qué cosa tan sexista, ¿no? Decir que las mujeres venimos aquí a llenar la política claro, de color. Vamos a hablar de color de rosa. Se supone que el feminismo combatía esos estereotipos. Pues esta es la izquierda tierna. También frente a la virilidad misógina, Jorge, de los mineros británicos, la dulzura de Margaret Thatcher. Claro, es que al final la minería. Vuelven a reintroducir los estrógenos y la testosterona en el discurso político. Que eso es una cosa que hacían los machistas. No me jodas. La sección femenina. Bueno, pero me refiero, además de izquierda tierna, es una izquierda naif, ¿no? Eso de fronteras abiertas. Oye, cualquier estado del mundo, incluidos los estados socialistas que en el mundo han sido, regulan sus fronteras y su flujo migratorio. Y aquí no se trata de esa cosa naif de no... Además, nuestra frontera sur está amenazada seriamente por temas geopolíticos también. Marruecos con Estados Unidos es una cosa muy seria. Ceuta nunca fue marroquí. ¿Cómo vamos a devolver Ceuta? Es que esto lo digo porque yo me lo encontraba cuando yo era militante de izquierda anticapitalista, en mi época trotskista, ¿no? Claro, allí, en las reuniones a nivel interno decían, en Ceuta y Melilla no vamos a concurrir porque son colonias. Y entonces estos tíos decían, hay que devolver
Ceuta a Marruecos. Digo, ¿pero cuándo coño ha sido Ceuta marroquí? ¿Cuándo ha pertenecido Portugal, Ceuta al Estado a marroquí? Portugal, al caso, que fue portugués. Claro, o sea, pero entonces, claro, la izquierda naif, no sé, pierde de vista no solo los ejes materiales, como hemos dicho y Guillermo ha dicho 1000 veces, el tema del derecho laboral, el tema económico, pierde de vista el eje soberanía, pierde de vista el eje geopolítica. Entonces, es toda una nebulosa en la que, no sé. A ver, cuando uno se mete en este tema, cunde el pesimismo. Sí. Menos mal que, o sea, hay voces disidentes, aquí está el Club Jacobino dando la pelea y más gente que hay por ahí, ¿no? Yo no termino de esperarla, o sea, no sé, imagino que en el Partido Comunista de España todavía queda alguien con sensatez, incluso que en Izquierda Unida todavía puede quedar alguien con sensatez. No sé, no podemos estar tan solos, no me lo creo. No, y hay gente del Partido Comunista de Izquierda Unida, que directamente el Partido Comunista de Izquierda Unida, incluso manteniendo su militancia muy, por supuesto, en la marginalidad ahora mismo en esas organizaciones, que como sabéis han tomado otros derroteros, están en el Jacobino y en otros grupos que trabajan en ese espacio. Yo no querría terminar ni como con un curso de coaching de que la vida es bella y todo es bonito y precioso y flotamos en la estratosfera y todo es magnífico, pero tampoco con un pesimismo, porque aquí estamos dando la batalla, efectivamente, y con gente como vosotros hay que mantener la lucha, efectivamente, como bien ha dicho Jorge, pero sí que tampoco querría teneros aquí hasta pasado mañana. Entonces vamos a ir terminando la tertulia, que está siendo apasionante y realmente yo estoy aprendiendo un montón, me está encantando. Estaría con vosotros hasta pasado mañana, pero por las limitaciones del guión, pues hay que ir terminando. Me quedo con una reflexión, y comentáis algo si queréis, porque yo hoy estaba tratando de pergeñar un pequeño borrador de un artículo y me daba cuenta que efectivamente, para ser rojipardo, ¿no? Que antes que Pedro ha sacado ese gran hombre de paja, ¿no? Que se está montando, no hay una serie de rasgos definidos que tengas que cumplirlos todos. Es un numerus apertus de rasgos y basta con que cumplas uno, según ellos, ¿no? El otro día Joaquín Estefanía en El País, que ya se le ha debido olvidar ser socialdemócrata. Curiosamente, Joaquín Estefanía en los años 80 defendía la parte izquierda del Partido Socialista, ¿no? Gente como Luis de Velasco, como Martín Seco, que por cierto están cerca del Jacobino, y que eran bastante el guerrismo, ¿no? Que se decía que era la parte izquierda del PSOE y que era bastante centralista, curiosamente. En aquel entonces, esos socialdemócratas más clásicos y un poco centralistas no eran rojipardos. Y lo digo al hilo de que no hace falta tampoco para ser considerado rojipardo, según las listas y el macartismo, estas pseudo-listas macartistas oficiosas y no sé si oficiales, tampoco hace falta ser especialmente conservador en lo moral, ni nada. O sea, tú puedes estar a favor del derecho al aborto, incluso de la regulación de la eutanasia, tú puedes estar a favor del matrimonio homosexual, de la adopción de las parejas homosexuales, ser abiertamente laicistas, proponer efectivamente que la ciudadanía sea simple y que como bien ha dicho Jorge, ¿no? que las cuestiones étnicas que sean totalmente prepolíticas, no sean filtro de lo político, que todas las religiones, todas absolutamente salgan de la escuela pública, una escuela laica, todas estas cosas que no parecen en principio un programa ni muy conservador, ni muy tradicionalista, ni muy reaccionario. Eso sí, si te opones a la fragmentación, a la privatización del territorio político, ya eres reaccionario, neorrancio. Es decir, que basta con una cosa, que es que no te alinees, ¿no? Y yo creo que este es el gran estrabismo y la gran corrupción, ¿no? Intelectual de la política española, que es que pareciera que el fiel de la balanza del progresismo, que es una palabra que no me gusta nada, pero de la izquierda, por decirlo así, sea abrazarse las tesis más reaccionarias, más antiigualitarias, defender los derechos históricos, los territorios forales, los rescoldos del antiguo régimen, frente al que precisamente se erige esa nación política, y defender, en cambio, una nación republicana, ¿no? Como ha dicho Pedro alguna vez, la nación política es constitutivamente republicana, pero un republicanismo de iguales, una comunidad de iguales, ¿no? En la que tengamos una codificación compartida, unos impuestos únicos y homogéneos, en la que te puedas mover por la comunidad política y no se utilice una lengua como barrera de entrada para privatizar parte del mercado laboral, entonces es facha. Entonces eres facha, ¿no? Es acojonante. Y lo digo al hilo de que estamos aquí y somos todos parte, yo creo que de este proyecto, y me ilusiona este proyecto precisamente por compartirlo con gente como vosotros, porque el jacobino efectivamente es metido e introducido ahí, en ese listado, por este tema. Principalmente por este tema. Ese es el tema que les molesta. El resto
El resto son nombres de mentiras directamente, porque sinceramente a mí tradicionalismo, como decía Pedro el otro día en el cuadrilátero, pues las tradiciones depende. Hay algunas tradiciones contra las que el jacobino se levanta, que consideramos que son aberrantes. Y, hombre, y para ser español, y hay tradiciones españolas que vamos, que claro, yo no me voy a poner a levantar piedras, por ejemplo. Por eso, oye, y el carlismo que son comunes, además tampoco nacionales, digamos, como es el levantamiento de piedras, como el juego de pelota, yo qué sé. No, y hay ideologías que también son españolas y que forman parte de la tradición histórica española, como el carlismo y tal, que se han blanqueado curiosamente como progresistas, ahora han vuelto un poco a la palestra política con el caso de UPN, ¿no? Decía una mujer, me ha hecho gracia, estos son carlistas y liberales a la vez. En la esquizofrenia esta puede ser. No, pero precisamente eso es español, claro, sí, el carlismo tiene mucho de español y a mí, y tradicional, y me parece aberrante, ¿no? Y antigualitario y tal. Claro, pero ese esclavismo político es creo, la gran corrupción y contra la que el jacobino humildemente se levanta. Sí. Habéis visto hoy en Baleares que han despedido a 2.500 celadores o sea, ese filtro étnico-lingüístico, ¿cómo diablos? Y gobierna el PSOE en Baleares, si no estoy equivocado, ¿no? 2.500 celadores de la sanidad pública por no tener un certificado que acredite su manejo del catalán. ¿Qué diablos es eso? O sea, yo creo, fíjate, mira, Jorge, no quiero ser muy bestia, pero fíjese lo que habría hecho Robespierre con el gobierno de Baleares. Y pongo puntos suspensivos para no tener problemas jurídicos. Y el obispo Gregoire, lo que hubiera hecho el obispo de la propia iglesia. Eso. Exacto. Porque vamos, es que es una cosa que clama al cielo y nadie levanta la voz desde la izquierda contra un filtro lingüístico que en el fondo es étnico para extranjerizar a compatriotas. Que en una región española no sea suficiente con hablar la lengua común y para ejercer de celador o de enfermero tengas que pasar un filtro lingüístico, o sea, pero ese neocarlismo, esa cosa étnica, pero ¿cómo las izquierdas hegemónicas no lo ven? Yo ya no sé si es mala fe, ignorancia o ambas cosas, no lo ven. Al revés, ven que meter el catalán con calzador en Baleares es progresista, es increíble, son unos nostálgicos del antiguo régimen. Aquí hablando del Reino de Valencia y del Reino de Navarra, de los derechos históricos. ¿Pero qué coño derechos históricos? ¿Pero qué coño es eso? ¿Pero cómo desde la izquierda vamos a defender eso? Cuando lo que tenemos que hacer es barrer de una vez todos los restos feudales que quedan en España. El derecho histórico es una contradicción. Hablar de derecho histórico es contradictorio. El derecho nunca es histórico. Por definición, es derecho político. Depende del poder político actual. No histórico. ¿Qué coño es eso? A menos que la política sea política conservadora, reaccionaria y filtre eso. Claro. Es que los vascos, como son vascos, pues entonces no sé qué historia de no sé cuántos, la ciudadanía, pues acceden a ella por no sé qué vía. Y dices, muy bien, de puta madre. Pero claro, eso ya no tienes como criterio la nación. Ya las estás partiendo, te lo estás compartimentando. Totalmente. Entonces, pero yo creo que este compartimiento nacional y ese estrangulamiento de la soberanía, una de las claves fundamentales, lo que pasa es que eso no explicaría aún, en cualquier caso, esa miopía de las izquierdas, pero bueno, explicaría mucho, o por lo menos, digamos, para fijar las fuerzas que están operando y que han hecho que eso haya sido así. Tiene que ver con precisamente la promoción del separatismo en España, tiene mucho que ver con la neutralización del comunismo, que esto es la carambola final, digámoslo así. O sea, aquí en España, el imperio norteamericano, digamos, en varias fases, el imperio inglés, los imperios anglosajones, precisamente para que España no estuviera en la órbita comunista, el precio que ha tenido que pagar España desde el punto de vista de la geopolítica internacional promovida por los Estados Unidos, en la que nos metió Franco de cabeza, el precio que ha pagado es la promoción del separatismo contra el comunismo. Claro. Esto es lo que a ver si se meten en esa sesera a esta gente. Que es que resulta que la OTAN, esas instituciones que nos tienen, digamos, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Es decir, hasta que la soberanía no desaparece, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, es verdad, muy amordazada, muy constreñida,
por la hegemonía norteamericana y no hay otra. Aquí pues o te armas atómicamente o pues vas a estar constreñido así, ¿no? Entonces, y aún armado atómicamente vas a estar muy constreñido igual, porque no todo lo resuelve el armamento atómico. Hace mucho, ¿no? Tener el armamento atómico, pero no resuelve todo, desde luego. Entonces, pero precisamente la promoción del separatismo, es decir, España ha sido sometida a un chantaje. Entonces, ese digamos, amordazamiento soberano, o eso, constreñimiento soberano, esa es la palabra, constreñimiento soberano, está precisamente basado en la amenaza separatista ante la posibilidad de que España estuviera en la órbita de la Unión Soviética. Entonces, el separatismo es el precio que ha tenido España para no ser comunista. A ver si así lo entienden. Mira, con esta fórmula. El precio que ha pagado España para no ser comunista es el separatismo. Y el drama es que se lo haya tragado el PC. Claro. Exacto. El drama es que se lo ha comido. El drama que se lo haya tragado. Entonces, eso es lo. Claro, eso tiene que ver probablemente, y ya me callo yo, con la idea que se tiene de España, y no solamente España, pero en general España para muchos, ahí la leyenda negra está en parte detrás, ha representado eso, ¿no? Es decir, España es el país canónico por antonomasia de la conspiración entre el cura, el rey y el noble. España es por antonomasia eso prácticamente, o sea, otros países también, tal, pero España, para esta gente, ¿no? España es, pues eso, el atraso, el tal, es decir, mientras que el progresista, digamos así, fija en... O sea, España hay que emanciparse de España. España, la razón emancipatoria arrasa con España, también para el progresista este. España es una conspiración reaccionaria en sí misma, entonces hay que acabar con ella. Entonces, esto es lo que engrana con esta gente. Y entonces, esto pues lo han vendido sobre todo en las universidades norteamericanas, porque este mensaje ha sido del posmodernismo, básicamente. No tanto el comunismo, no ha caído tanto en eso. Que yo no digo que no haya caído, que también en parte el comunismo, pero ha sido mucho más ponderado en esos posicionamientos, la tradición comunista. Pero Pedro, y aquí sí que tengo que daros la mala noticia de que vamos a ir concluyendo, no sigamos leyendo, porque la lectura no es la solución de todo, como hemos dicho antes, la chatarra que sale de determinadas facultades norteamericanas, otras cosas salen buenas, y en cambio tenéis la oportunidad de leer cosas buenas como Románticos y Racistas de Jorge Polo Blanco en El Viejo Topo. Y frente a eso, ¿no? Yo creo que frente a ese mundo al revés, yo creo que tenemos que seguir reivindicando que este concepto tan grosero de los fachas y tal, los reaccionarios, hay que endosar el concepto correctamente. A los que estamos diciendo que lo étnico es prepolítico y que no hay cuestiones ni religiosas, ni culturales, ni identitarias, ni étnicas, ni raciales que valgan para filtrar la ciudadanía, no podemos ser los reaccionarios. Precisamente hay que desenmascarar a los reaccionarios de verdad, que son los que están esgrimiendo de un lado y de otro, porque quien diga que efectivamente el catolicismo... Además del lado españolista. Yo negaba hace poco el lado españolista, pero ya no. No, pero efectivamente, yo creo que sí que lo hay, que creo que hay un pues ya os digo cuál es mi posición, yo creo que sí lo hay. Efectivamente, otra cosa es el grado de peligrosidad y tal, pero bueno, a todos los que establezcan esas cuestiones culturales, étnicas, religiosas, tal, para filtrar la ciudadanía, para hacerla compleja, para fracturarla en definitiva, y las consecuencias que tienen un proyecto de xenofobia superlativa, como suele decir Félix, para romper todo, porque todos los proyectos sociales, la caja única de la seguridad social, lo hemos visto, ¿no? Con el tema laboral, fracturar el mercado laboral, priorizar el convenio tribal respecto al convenio, porque esta gente no tiene una agenda social en la cabeza, porque tendría que tener el territorio político. Plantean que 200 kilómetros al sur quieren hacer al conciudadano extranjero, con lo cual, por mucho que el discurso de Matute luego se adorne de algunas cosas que yo comparto y tal, claro, pero es que la primera tesis de todos los puntos es priorizar a los de aquí. Del Ebro para arriba, del Ebro para abajo ya no. En Burgos no hay precariedad laboral. Entonces, frente a todo eso, eso es, yo creo que el libro de Jorge, y te felicito de verdad, Jorge, es una maravilla. Yo me alegro un montón de estar hablando contigo últimamente y espero verte pronto en persona. Además, estás en un país fantástico como Ecuador, ahí hay problemas también de indigenismo y tal, pero
es fantástico el trabajo que has hecho, de verdad. Enhorabuena, Pedro, por el prólogo, por todo lo que nos enseñas. Porque fíjate, si a Jorge le has enseñado, pues ya al Jacobino en conjunto, pues imagínate. Y yo creo que esta tertulia y este libro... Qué desastre, si yo soy mentor de algo, eso sí. No, pues imagínate, si las cosas salen mal políticamente, ya verás, te vamos a pasar la factura, mal literalmente. Pero enhorabuena, de verdad, compradlo, leedlo. Estamos haciendo una biblioteca jacobina, yo creo, con todos los libros que van saliendo de las tertulias, pero este tiene que estar en los primeros, en las primeras baldas de toda casa jacobina, porque es un gran trabajo y enhorabuena porque nos has ayudado muchísimo. Y nada, ¿qué os digo? Que gracias, que seguís dando la batalla y nada, si queréis un minutito para terminar, cualquier cosa que queréis decir, pues adelante. Sí, nada, yo simplemente... Que termine Jorge, hablo yo y después termina Jorge, que es quien tiene que terminar. Yo agradeceros la tertulia, vamos, yo creo que hemos aquilatado bastantes cositas y muy bien, y recomendar encarecidamente el libro porque realmente es muy sólido, y hay libros de esta tradición de izquierdas, como es El asalto a la razón de Lukács, que inspira a Jorge, pero Jorge está menos preso de esas categorías un tanto escolásticas muchas veces que Lukács está en ellas, ¿no? Los modos de producción y tal que se dejan, que son, bueno, no vamos a entrar ahora, pero... o la jerga de la que se habló aquí, ¿no? Que Jorge lo mencionó así, ¿no? Que está en la tradición de las izquierdas también, la jerga de la autenticidad de Adorno, que pone también el dedo en la llaga ahí. Un lenguaje, en este caso, excesivamente muy preso de la propia jerga de la autenticidad, en el caso de Adorno, pero que está ahí, que esa tradición está ahí. Y Jorge, yo creo que se hace eco, o sea, resuena en él esa tradición, pero yo creo que tiene más virtuosa, va más directo al asunto, va más directo. El caso de Lukács, bien, pero se pierde, yo creo, según mi punto de vista, se pierde un poco en el escolasticismo marxista. Jorge no, Jorge va directo. Yo creo que eso ahora mismo es muy necesario. Es el tema de nuestro tiempo, el libro que ha tratado aquí Jorge. Por lo menos de tiempo político en España. Es el tema de nuestro tiempo político en España. Esta es la clave. Ahí está la clave del asunto. El autor, desde Guayaquil. Sí, pues muy agradecido, ¿no? Por las palabras de Pedro, por su prólogo, por todo. Y al Jacobino ni te cuento, súper agradecido y un placer estar aquí. No solo hoy, sino estar aquí en general en el Jacobino, porque, bueno, los que estábamos un poco huérfanos de referentes políticos hemos encontrado un lugar, ¿no? Eso ya a nivel biográfico, digo, joder, resulta que no estoy loco, que hay otra gente que se da cuenta de esta problemática, ¿no? Y no sé, o sea, yo para terminar así con una tesis más maximalista, yo diría que la única manera de ser de izquierdas es ser antiseparatista, pero así, con todas las letras. O sea, es condición sine qua non. Luego hay otros componentes, por supuesto. Hay que defender un derecho laboral, hay que subirle los impuestos a las rentas del capital, hay que crear una banca pública, hay que hacer un montón de cosas transformadoras desde el punto de vista económico, fiscal y hacer una política de izquierda. Pero eso se puede hacer solamente si tenemos una nación política. Si se la troceamos, la fragmentamos con criterios étnicos, lingüísticos, prepolíticos, no tenemos plataforma desde la cual hacer eso. Porque es muy importante, y termino, no voy a dar otro discurso, ¿no? Pero la categoría de ciudadanía, algún pensamiento de izquierdas la ha desechado como, eso es cosa de los burgueses, no me hables de ciudadanía. Y es mentira, porque ni Marx ni Engels rechazaron la idea de ciudadanía. Correcto. Sobre todo en los países de la Europa occidental, ¿no? Es decir, la nación política, la ciudadanía, la igualdad radical ante la ley como fuente de derechos, o sea, esa plataforma es como mínimo la base desde la cual se puede construir un proyecto socialista. O sea, por eso digo que la ciudadanía es una idea que a las izquierdas igual queremos ir más lejos, pero que esa plataforma es condición sine qua non. Por ende, solo se puede ser de izquierdas en España si eres antiseparatista, si combates ese neofeudalismo, ese tribalismo, de querer volver a las jurisdicciones, ¿qué? De los reinos medievales. O sea, al neocarlismo, al neofeudalismo. Pero si es que Marx y Engels te estaban diciendo que eso es lo más reaccionario que hay.
que la nación política moderna, base para poder construir un socialismo, es eso, la aniquilación del antiguo régimen y, por ende, la plataforma de la nación política española hay que conservarla con todos sus límites, con toda su soberanía semisecuestrada, pero es la soberanía que tenemos, es el Estado que tenemos, es la nación que tenemos. Somos 47 millones de habitantes y, joder, digo yo que será más fácil hacer políticas de izquierda, redistribuir la riqueza, ampliar derechos sociales. Digo yo que todo eso será mucho más fácil hacerlo desde una república, desde un Estado, ojalá fuera republicano, de 47 millones y no trocear y fragmentar ese territorio político que es común en base a criterios étnicos. Por ende, eso es. Solo se puede ser de izquierdas siendo antiseparatista. Y esto lo voy a defender, vamos, delante de quien sea. Y nada, imagínate cuando tengas que defenderlo en la tribuna del siguiente meeting jacobino en Madrid y después de que con el rojo jacobino, no sé con qué símbolo fue la última vez que subiste a la tribuna, Pedro, pero te tocará después de Pedro, cuando Pedro se siente tendrás que subir. Yo quiero terminar quiero terminar diciendo que efectivamente suscribo al 100% y además la tesis fuerte, una de las tesis centrales es que no será condición suficiente, pero es condición necesaria para ser de izquierda, una izquierda digna de tal nombre, y que lo que queremos aquí simplemente, por la razón por la que nos llaman fachas, fastidios, todos insultos y vituperios, es porque queremos ser lo que Pedro dijo en la presentación del Jacobino en Madrid, que queremos ser unos cualquiera. Fijaos, qué sencillo, unos cualquiera. Nada más ni nada menos que unos cualquiera. No queremos ser más que nadie. Unos cualquiera dentro de la comunidad política frente a los que quieren estratificar, segregar y filtrar la ciudadanía. Así que revisen a ver quién es reaccionario realmente. Claro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, como no, si podéis compartir el vídeo, pues compartidlo. Si estuviera aquí Arturo lo diría mejor que yo, que deis a la campanita, que os suscribáis, que tenéis todas las redes sociales del Jacobino a vuestra disposición, la web www.eljacobino.es para quien quiera y pueda echarnos una mano. Gracias a vuestras contribuciones pues seguimos haciendo este contenido y seguimos dando la batalla y seguiremos, porque curiosamente, y a pesar de cómo está el panorama político y de tener algunos días un poco más grises, seguimos teniendo ganas de dar la batalla, ¿no? A mí me toca a veces darla en la casa del anarcocapitalismo, del patriotismo, ese patriotismo que quiere desguazar la nación en el mercado persa, y otras veces me toca darla en estos maravillosos sitios donde te llaman fascista por defender una comunidad de iguales, que lo cual es... Hay que agradecerte, Guillermo, hay que agradecerte que has dado este paso importante, ¿eh? Has concitado, porque bueno, hay más gente y tal, pero que has llevado la voz ahí y eso hay que reconocerlo y vamos, yo personalmente te estoy muy agradecido que des ese paso, que hayas dado ese paso. Esperemos un pasito para adelante y un paso para atrás. Hecho reconocible, eso es muy difícil, ¿eh? Ya. Un determinado lineamiento ideológico y ya está reconocido en España, de algún modo, más o menos modestamente, pero y eso es muy importante. Y el alineamiento ideológico, yo creo, más necesario para persistencia de los... O sea, que yo creo que es importante lo que está yo creo que hay todos Jacobino haciendo. Marcos modestos, la verdad es que sí, una cierta repercusión, un cierto reconocimiento, y eso no es poca cosa, ¿no? Sobre todo con las armas con las que contamos y los instrumentos limitados. Y sobre todo, yo creo que un proyecto que hay que subrayarlo es colectivo, hay mucha gente detrás y muchos referentes intelectuales, teóricos. Yo creo que hay fundamentos y un ejemplo de eso es esta tertulia. Gracias, amigos, y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos. Un abrazo. Chao. Un abrazo.